El proceso penal es un instrumento instaurado por el Estado para permitir la aplicación de las leyes penales. ¿Y qué son las leyes penales? Son aquellas que establecen penas o medidas de seguridad cuando se comete alguna conducta que esa misma ley penal ha declarado delito o falta. El delito es, a su vez, un comportamiento dañino que afecta los derechos de los demás. En la palabra demás está incluido todo prójimo, como también el Estado. Es decir, que un delito resulta ser una conducta que pone en peligro o lesiona derechos de terceros. Derechos que en la teoría del derecho penal vienen a denominarse bienes jurídicos. Los bienes jurídicos no son otra cosa que derechos, sino que los penalistas son muy acostumbrados a utilizar demasiado tecnicismo, a enrevesar las palabras, a expresar un metalenguaje que los aleja de la lengua común que es tan rica. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, mata a otra, ¿qué es lo que está haciendo? Está privándola de su derecho a la vida. Cuando una persona estafa a otra y en base al engaño, a la astucia, al ardid o al fraude, la despoja de su patrimonio, ¿qué es lo que está haciendo? Le está quitando su derecho al patrimonio. Por ende, el delito y la falta es el nombre que recibe aquel comportamiento que afecta o daña derecho de terceros. Y, por consiguiente, el derecho penal considera que aquella persona que es declarada responsable de cometer un delito será sancionada con una pena o medida de seguridad. ¿Y qué es la pena? La pena es una respuesta violenta del Estado contra aquella persona que comete un delito. Vamos a ver un ejemplo. Hace poquísimo se ha declarado que el señor expresidente de la República, Ollanta Humala, y su esposa, así como otras personas, son autoras del delito de lavado de activos por haber recibido dinero ilícito, dice la sentencia de primera instancia, todavía no firme, que ellos recepcionaron dinero maculado proveniente de ilícitos penales cometidos por el gobierno de Venezuela y de la empresa Odebrecht o del grupo empresarial Odebrecht. Entonces, el Estado ha respondido contra ellos con una pena y además con una sanción pecuniaria y además con inhabilitaciones accesorias. Es decir, ha habido una respuesta violenta del Estado. ¿Qué hace el Estado? Lo priva de su libertad. Por eso que los alemanes dicen que la pena es una negación de la negación, porque el delincuente lo que hace es negar el orden jurídico, negar el derecho. Por consiguiente, la pena niega el derecho del delincuente que a su vez negó el orden jurídico. La pena viene a ser una negación de la negación y por ende se le conoce en su esencia como una respuesta violenta del Estado. El Estado golpea al delincuente con una privación de su libertad o con una medida de seguridad. Ahora, la pena evidentemente puede ser efectiva cuando uno va a una cárcel, purga su condena dolorosamente en una celda, alejado de su familia,
alejado de sus afectos durante una considerable cantidad de años y por ende sufre esa agresión del Estado, ese castigo del Estado por haber vulnerado derechos de terceros a través de una conducta delictiva. Pero para que ello suceda, tiene primero que pasarse por un proceso penal. De manera que el proceso penal es un instrumento instaurado por el Estado para evaluar si la persona ha cometido el hecho delictivo. ¿Y cómo es que el Estado determina que la persona ha cometido el hecho delictivo? Repito, a través del proceso. Y en el proceso, ¿cómo se determina que la persona es culpable del hecho delictivo? A través de la prueba. ¿Y qué es la prueba? Oiga, señor, la prueba es fundamentalmente actividad. Actividad que se desarrolla en un escenario especial denominado juicio oral, al cual se llega después de haber pasado por etapas previas que también son parte del proceso penal. La primera etapa es la investigación preparatoria formalizada. La segunda etapa es la de control, de acusación. Y la tercera etapa recién viene a ser la decisiva, el juicio oral. Tanto que el artículo 356 del Código Procesal Penal la denomina etapa estelar del proceso, porque es allí donde se va a determinar si la persona continúa con el derecho a la presunción de inocencia que le garantiza el artículo 2, literal 24, parágrafo E de la Constitución, o si es que esta inicial presunción de inocencia que tenía cuando ingresó al proceso simplemente queda enervada con la prueba que se ha actuado en el proceso penal. En conclusión, la única manera de determinar la responsabilidad penal de una persona es en el proceso penal y de manera específica en la etapa del juicio oral. Es allí donde el individuo es declarado culpable o inocente de la acusación que le fue imputada por el Ministerio Público en su rol de titular de la acción penal y de perseguidor del hecho delictivo. Gracias.